Hoy Albert nos trae un tutorial de cómo cortar un pollo entero. Así nos ahorraremos dinero, ya que un pollo entero siempre es más barato que un pollo cortado. En este vídeo podréis ver cómo se corta un pollo para cocinar a la parrilla, cómo cortarlo en 2 piezas por si se quiere algo más pequeño en la parrilla, en 4 piezas que va bien para freír o en 8 que suele cocinarse en esta medida para guisos. Además, también nos enseñará a quitarle la piel. ¡Manos a la cocina! Cogemos el pollo entero y le hacemos un corte en la zona del pecho, como veis en las imágenes. Al llegar a la parte del hueso tenéis 2 opciones: o intentar cortarlo con las tijeras, o si no funciona, poner el cuchillo encima del hueso y dar un golpe seco para romperlo. Eso ya depende de los utensilios que tengáis en casa. Una vez hemos partido el hueso, con las manos lo forzamos un poco para abrirlo bien y quitamos la grasa que hay para desecharla. Lo volvemos a abrir bastante para romper el hueso que hay en medio y el pollo queda más moldeable y plano cuando se ponga en la parrilla. Le damos la vuelta y también le podemos hacer un corte en las alas por la zona donde tiene el cartílago, la parte donde se unen los 2 huesos. De esta manera podremos separar más las alas y se cocinará mejor el pollo. Y ya tenemos el pollo entero preparado para cocinarlo en la parrilla. Si en cambio queremos cortarlo en 2 partes para que el pollo sea más repartido, lo que tenemos que quitar primero es la parte central, digamos que donde está la columna del pollo. Al ser una zona con hueso, solo hay que poner el cuchillo encima y darle unos golpes secos para romperlo. De esta manera nos será más fácil quitar esa parte central donde no hay carne y todo eso es hueso. Si vuestro cuchillo no corta lo suficiente, siempre podéis utilizar las tijeras para terminar de cortar la piel del pollo. La parte del pollo que hemos cortado se desecha ya que no nos aporta nada. Y ya tenemos aquí el pollo cortado en 2 trozos. ¿Que queremos los trozos más pequeños? No hay problema, seguimos partiendo el pollo. Por esta parte que veis en el vídeo, que apenas hay hueso y los pocos que hay son muy finos, solo tenemos que cortarlo. No hace falta hacer fuerza, prácticamente se corta solo. Si pasáis el dedo, se os dibujará por dónde tenéis que cortar, ya que la ausencia de huesos te ayuda a saber por dónde cortar. Y aquí tenemos el pollo cortado a 4 piezas, 2 muslos y 2 pechugas. Si preferimos separar las alas de las pechugas, es muy fácil, solo hay que cortar por el cartílago donde se unen los 2 huesos. Solo es cuestión de buscarlo con el cuchillo, como podéis ver en las imágenes. La zona que veamos que no tocamos huesos es por donde hay que cortar. Ya tenemos las alas separadas de las pechugas. Y si queréis el pollo sin piel, ahora es el momento de quitarla. Simplemente vas tirando de la piel y con el cuchillo cortando las membranas que agarran la piel con el pollo. Otra opción es tirar fuerte de la piel y acabará separándose de la carne. Como podéis ver, no tiene mucho secreto, simplemente es práctica. Y ahora, si lo que queréis es guisar el pollo, entonces sería conveniente cortarlo en 8 trozos. Ahora mismo tenemos 4, pues hacer 2 trozos de cada pieza. Las pechugas son las más fáciles, simplemente calcular la mitad y dar el golpe con el cuchillo para partir el hueso. Y con los muslos solo hay que buscar el cartílago que une el muslo con el contramuslo, igual que hemos hecho antes con las alitas. Como podéis ver, no es tan complicado, solo hay que saber los trucos. Darle like al vídeo si os ha parecido interesante y suscribiros al canal para seguir aprendiendo todo sobre la cocina. ¡Hasta la próxima, futuros cocineros!